Ya, ya. Estoy. Sí. Ya. No, está bien, ya está bien. Ya, hasta luego. Unos minutitos me van a esperar, por favor, chicos. Compartir mi pantalla con ustedes y espérenme un minutito. A ver. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a grabar, esperen, todavía no. Toda mi pantalla. Dice, buenas, no se olvide de grabar las clases. Sí, gracias por recordarlo. Tengo que salir a firmar unos papeles todavía, chicos, pero mientras tanto los voy a dejar con algo para que me vayan interpretando. A ver, entonces... muy lenta mi internet. Y ya. Lentísimo, chicos. Miren cómo está. ¿Es el internet, Lice, o su equipo que está lento? Yo no sé. Probablemente mi equipo. Porque miren cuánto tarda en solo abrir un archivo. Ya. Entonces esta es nuestra página en la que la última clase habíamos grabado. Entonces ahora el trabajo de ustedes va a ser empezar a interpretar cada uno de estos. Se supone que esto es mi equipo. Voy a tener que reiniciar, chicos. Ya, pero ustedes sáquenle una foto a esto. Ahora, ¿cómo está? Impresión pantalla. Entonces, a interpretar. Ahora, o sea, en esta primera etapa, lo que vamos a hacer es hacer una interpretación de los datos, porque en el examen igual entra interpretación. Esta sería la tabla realmente. Los intervalos, límite inferior, límite superior, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas crecientes, relativas crecientes, decrecientes y relativas decrecientes. Entonces, a interpretar esta tabla en unos... voy a reiniciar. Saquen una foto de esta imagen, por favor. Impresión pantalla. Les voy a mandar al WhatsApp. Empiecen a interpretar y yo voy a venir a hacerles preguntas. En cuanto se reinicie mi máquina, creo que está muy pesada. La voy a reiniciar. Entonces, voy a copiar esto al WhatsApp y en 5 minutos... voy a... Ya, entonces... Ay, sigue mal mi máquina, chicos.
Algo y no hay nadie. Estoy en clase. Pues luego salir. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Entonces salgo. Ya, ya, está bien. Ya, ya, ya.
Lice, buenos días. Ya está explicando, no se le escucha, está apagado su audio. Hola, ¿escuchan? Hola, hola, hola. Y ahora Sí, licenciado. Sí, se Sí. escuchó. Yo hace rato estaba explicando bien y ustedes no me estaban escuchando. Ya, entonces aquí tenemos la columna de las frecuencias absolutas. ¿Cómo se interpreta? Entonces vamos a decir, 7 estudiantes tienen un peso entre 46 y 56 kilos. Hay 51 kilos. 26 estudiantes tienen un peso entre 51 y 56 kilos. 33 estudiantes tienen un peso entre 56 y 61 kilos y así sucesivamente. Entonces, las frecuencias relativas me van a dar otra perspectiva del conjunto de datos, porque 26, yo no sé si es mucho o es poco. Puede ser mucho, si fueran 40 estudiantes, 26 va a ser mucho, pero si son 500 estudiantes, 26 va a ser muy poquito. Entonces, las frecuencias absolutas, si bien representan cuántos exactamente del grupo tienen alguna característica, realmente las frecuencias relativas son las más representativas. ¿Por qué? Porque si fueran 100, yo sé que casi la cuarta parte de los 100 estarían pesando entre 56 y 61 kilos. Y un pequeño porcentaje, eso es solo 5 de cada 100, pesarían entre 46 y 51 kilos. O sea, muy pocos estudiantes pesarían menos de 51 kilos. Entonces, estas son las formas de interpretar los datos. Necesitamos trabajar con las frecuencias, por lo menos frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Estas van a ser como las estrellas del análisis que se puede hacer en el conjunto de datos. Pero yendo más allá, tenemos las frecuencias acumuladas crecientes. ¿Y cómo interpretamos ese 7? Aquí vamos a decir 7 estudiantes pesan menos de 51 kilos, 33 estudiantes pesan menos de 56 kilos, 66 estudiantes pesan menos de 61 kilos, 88 estudiantes pesan menos de 66 kilos, 101 estudiantes pesan menos de 71 kilos, 112 estudiantes pesan menos de 76 kilos, 131 estudiantes pesan menos de 81 kilos y 140 estudiantes menos de 86 kilos. Las frecuencias relativas van a ser muy semejantes, ¿no? El porcentaje acumulado. Ahora, ¿cómo interpreto estas 140? ¿Alguien me quiere ayudar? 140 estudiantes pesan más de 46 kilos. 133 estudiantes pesan más de 51 kilos. 107 estudiantes pesan más de 56 kilos y así sucesivamente. Finalizando casi, vamos a decir, 28 estudiantes pesan más de 76 kilos. Pero podría yo hacerles preguntas como las que voy a hacerles ahora. Podría decirles cuántos estudiantes pesan entre 46
y 56 kilos. ¿Se ve la pregunta, chicos? Ahora vayan tratando de responder. Sí. Ya. ¿Cuántos 33. 33, licenciada. Ya, 33. A ver, ¿cuántos estudiantes pesan entre 46 y 56 kilos? Les voy a pintar lo que yo les estoy preguntando. Vamos a pintar con otro color. ¿Cuántos estudiantes pesan entre 46 y 56 kilos? Entonces, ahora no estoy hablando solo de una filita, estoy hablando de dos filas, ¿no? Entre 46 y 56 kilos serían todos estos, que serían 26 más 7, por lo tanto son 33 estudiantes. Esa sería la respuesta. Pero vamos a seguir haciendo preguntas. Entre 61 y 76 kilos. Ya, entonces, a ver, vayan respondiendo. ¿Cuántos estudiantes pesan entre 61 y 76 kilos? 46, licenciada. Y ya, entre 61 y 76 kilos serían todos estos, ¿no es cierto? Entonces serían 22 más 13 más 11 y eso suman 46, ¿no? 46 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes pesan menos de 61 kilos? Serían todo este grupo. Y serían 66. 66. Y finalmente, ¿cuántos pesan más de 71 kilos? 71 kilos sería todo este grupo, que serían 20, casi 39, ¿no? 69. Perfecto. Y entonces, esas son las formas de interpretar las tablas de distribución de frecuencias. Entonces, una vez que tenemos, y aquí les digo cuántos estudiantes, aquí podría decirles, vamos a... Podría cambiar, y si no digo cuántos estudiantes, podría decir qué proporción, qué porcentaje. Porcentaje de los estudiantes pesan entre 46 y 51 kilos, o podemos cambiar las cantidades, ¿no? Entonces ustedes ahí igual, cuando digo qué porcentaje, hablamos de estas columnas. Igual podemos sumar los diferentes subgrupos que se van generando. Todo esto vinculado a interpretar y a rescatar aquello que está caracterizando al conjunto de datos. Es decir, mientras más análisis yo pueda hacer, voy a poder utilizar efectivamente esto que estoy manejando, que son el resumen de datos y el análisis correspondiente. ¿Alguna duda, chicos? Entonces aquí, en vez de esto, podríamos decir porcentaje, ¿no? Entre los que pesan 61 y 76 kilos, a mí no me sale 46. Bueno, ya, a ver, vamos a ver de dónde sale. Entre 40 y... 61 y 76. Ya, entre 61. Entonces buscamos 61,
sería este y 76 kilos. Sería todo este grupo, que tendrían que ser 22 más 13 más 11. A ver, sumamos cuánto sale. ¿No sería más 19 más? ¿Por qué? Pero 16 estaría incluyendo ya hasta los de 81 kilos. A ver, a ver, otra vez. ¿Cuántos estudiantes pesan? Estamos en esta segunda, ¿no? ¿Entre 61 y 76? Ajá. Ya, entre 61 y... Está bien. Entre 61 y 76. 61 y 76. 61 son 22. Hasta aquí son 13. Y hasta 76 está bien. Así. 22 más 13 más 11. Sería 33, 43... a ver, vamos a sumar esto. Está bien, Melissa. Está bien, licenciada. Sí, está bien, licenciado. O sea, Alicia, no lo tomaría. O sea, no lo tomaría las dos filas, ¿no ve? Digamos, de 61 de la primera fila y 76 de la segunda. Así es. Es que yo pensé que era, digamos, solo de una fila. Por eso. Ay, no, porque a ver, voy a pintar el límite inferior del grupo que estoy manifestando y el límite del grupo. Entonces estaríamos diciendo, entre 61 y 76 están todos estos que los voy a pintar así. ¿Se dan cuenta? Entre 61 y 76 están 22, 13 y 11. Entonces la suma de todos esos sale 46. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se fijan en la pregunta, ¿qué es lo que me está pidiendo? Entonces, van anotando cuáles son los límites inferior y superior y ustedes se fijan, aquí son las frecuencias absolutas. Ahora, como les decía, podrían las preguntas ser frecuencias relativas, no necesariamente siempre son... ¿Qué porcentaje de los estudiantes pesan entre 46 y 56 kilos? A ver, vamos a hacer esto más. No va a ser entre 46 y 56 kilos, va a ser entre 66 y 81 kilos. Y 81 kilos. Ahora estamos preguntando porcentaje. ¿Qué porcentaje de los estudiantes pesan entre 56 y 81 kilos? Y 81 kilos. ¿Cuántos? No, seguimos. Ya. Ahí, entonces, ¿no? ¿Qué porcentaje de los estudiantes pesan entre 66 y 81 kilos? Entonces, nuestra columna va a ser entre 66, esta, y 81 kilos, todo esto. Entonces, 9 más 8 más 14. 31. Y 31, licenciado. 31%. Entonces, mi respuesta va a ser porcentual. Ahora ya no es cuántos, es qué porcentaje. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de estudiantes pesan entre 56 y 81 kilos? Otra vez vamos marcando entre 56. 71%, creo. 71, licenciada. Ya, 71%. Entonces, todo ese grupo. ¿Qué porcentaje de los estudiantes pesan menos de 61 kilos? Suma de todos estos. ¿Sí o no? Entonces sería 5 más 19 más 24, que sería 48. 48%. Y finalmente
tendríamos qué porcentaje de estudiantes pesan más de 76 kilos. La suma de estos dos, ¿no? 20%. ¿Cuánto? 20%. 20%, perfecto. Entonces con eso estaríamos finalizando lo que son las interpretaciones. Entonces una vez que armamos las tablas, hemos dicho primero, una vez armadas las tablas, tengo las frecuencias absolutas. Con estas frecuencias absolutas armo las frecuencias relativas. Con las frecuencias absolutas armo las frecuencias acumuladas crecientes, las frecuencias acumuladas decrecientes y sus correspondientes columnas de frecuencias relativas porcentuales. ¿Listo? Y el punto medio, que es la mitad entre este límite superior y el límite inferior de cada uno de los intervalos de clase. Con eso estaríamos finalizando el armado de las tablas de distribución de frecuencias. ¿Alguna pregunta? Yo creo que eso es muy sencillo, muy intuitivo, y entonces ya ustedes están expertos en el armado de las tablas. Vamos a ver qué pasa en la parte de la graficación, los gráficos. Vamos a pasarnos a la plataforma, vamos a recuperar nuestras diapositivas y vamos a hacer igual unos dibujitos para complementar nuestra parte de graficación. Entonces, en una primera etapa, con los datos brutos, lo único que tenemos es una tabla de distribución de frecuencias que está resumiendo el conjunto de datos. Ay, no sé si estamos grabando, chicos. Creo que no estamos grabando. Está grabando. Ah, ya. Estaba de pena, dije. Ay. Ya, entonces, los gráficos. Una etapa importante en el manejo de datos es la parte de los gráficos. ¿Por qué creen que es importante? A ver, ¿quién me dice o quién me podría decir por qué serían importantes los gráficos en el momento de presentar los datos? Porque recolectamos los datos con un fin, no es que recolectamos los datos sin ninguna razón, ¿no? Recolectamos los datos para poder procesarlos, para poder entender el mensaje que me envían los datos. Si yo no interpreto los datos, no sirve de nada haber recolectado, porque recolectar es costoso, aunque aquí nos parece muy sencillo, muy fácil, muy divertido generar números aleatorios. En la vida real hacer las encuestas es un trabajo muy tedioso, no es algo fácil, tienen que salir, hacer que la gente les responda y no siempre es muy bienvenida una encuesta, ¿no? Entonces ya una vez que nos hemos pasado el trabajo de armar las tablas de distribución de frecuencias, entonces, ¿qué más podemos hacer? En una siguiente etapa, el manejo de los datos. Una vez que tenemos los resultados de vienen los gráficos. Entonces, ¿qué son los gráficos? Los gráficos me permiten de manera visual, porque eso es mucho más rápido. Yo voy a ver mi primer golpe de vista va a ser un gráfico. Y entonces esa representación que tienen los gráficos es mucho más, me genera un conocimiento más asertivo acerca de los datos que tengo enfrente. Me permite apreciar mucho más. Entonces, como ya les manifestaba, los gráficos son representaciones visuales que emplean símbolos como las barras, los polígonos, los sectores de los datos contenidos en las tablas de frecuencias. Las representaciones gráficas deben conseguir que un análisis simple visual ofrezca la mayor información posible. Según el tipo del carácter que estemos estudiando, usaremos una representación gráfica u otra. Entre los distintos tipos de gráficos que nosotros vamos a utilizar, van a estar, ustedes ya conocen muchos tipos de gráficos, ¿no? Entre uno de ellos va a estar el pastel. Por ejemplo, si mi variable es color favorito y tenemos, ¿qué colores favoritos podrían haber? Ven, me van diciendo, rojo, Azul, Negro. ya, azul, negro, ¿qué color más? Amarillo. Ya,
Y digamos verde, más a alguien que le guste el verde. Entonces hemos hecho una encuesta a muchas personas y nos responden, ¿no? Nos dicen, a 45 personas les había gustado el rojo, esa es mi frecuencia absoluta. El azul le gustaba a 120 personas, el negro a ¿cuántas? A ver, 175. El amarillo les gusta a 60 personas y el verde solo a 10, así. Entonces, estas son las frecuencias absolutas. Pero nosotros en la vida real podríamos decir estudiantes, número de estudiantes, ¿no es cierto? Pero si yo digo número de estudiantes, representan las frecuencias absolutas, aunque no se llame frecuencias absolutas. Si ustedes revisan los libros donde se utilizan tablas presentadas como resultados de alguna investigación, nunca dice frecuencias absolutas, ahí dice el nombre, el número de a quienes están analizando, ¿no? En este caso sí hemos hecho la encuesta a los estudiantes de la clase y entonces nosotros vamos a tener esas son las respuestas, ¿no? Entonces, el color favorito. Y yo voy a... Aquí no voy a poder hacer esto. Vamos a combinar. Entonces, yo voy a seleccionar. Voy a irme a insertar. Y voy a elegir gráficos. Un gráfico muy utilizado es el gráfico de pastel. El gráfico de pastel, como ustedes pueden apreciar, me presenta como una tajadita de un pastel a cada uno de los de las frecuencias y yo puedo ver aquí, por ejemplo, puedo ver que el color favorito es el negro, aunque debería pintarse negro, ¿no? Podríamos pintar con colores, eso no va a ser ahora, pero tenemos la posibilidad de agregar etiquetas de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos decir que a 175 estudiantes les gusta el color negro, a 60 estudiantes les gusta el color amarillo y así sucesivamente. Entonces, cuando mi variable es cuantitativa, entonces variable, si la variable es cualitativa, un gráfico muy conocido es el gráfico de pastel. Esto también podría representarse con otro tipo que serían las barras. O sea, yo podría representar esto con las barras. Y también cada barra representa cada barra representa un color favorito. Y aquí hay un mundo por explorar, ¿no? Podrían poner cada barra del color que están pidiendo. Entonces, si quiero esta barra, la cambio, solo esta barrita, la cambio de color, cambio el colorcito de relleno para que represente el color que estamos diciendo. Entonces, así sería mucho más divertido, ¿no? El azul que sea azul. Y así puedo ir dando formato a cada uno de mis subgrupos y puedo decirle quiero un relleno negro. Y así, negro y aquí amarillo, por ejemplo, ¿no? Relleno amarillito y verde. Rellenando con verde. Y así mi gráfico es mucho más representativo y entonces puedo decir, a mucha gente le gusta el negro, de un solo golpe de vista. O sea, yo no estoy haciendo un análisis muy, solamente los dibujos me están mostrando esto que yo estoy apreciando como resultado. En este caso, si cada pedacito de pastel estuviese pintado, como hemos dicho, entonces ahí podría ser... y así puedo decir, este gráfico me está mostrando realmente lo que quiero. Un gráfico, ¿qué partes tiene? Una parte superior que va a tener el título del gráfico. Generalmente el título debe expresar lo que significa, ¿no?
En este caso, color favorito de los estudiantes. Vamos a poner el nombre. Es el nombre de la variable realmente, ¿no? Color favorito de los estudiantes. De estadística, digamos. Y generalmente un gráfico en la parte de abajo va a tener fuente, donde se originó, que es de dónde se sacaron estos datos. Eso es como regla general. Al momento de presentar los datos, es importante que se sepa cuál es el origen de los datos, ¿no? Y por eso se anota bajito fuente, y es la clase de estadística, digamos, ¿no? Encuesta realizada a los estudiantes de la clase de estadística, y entonces ahí tendríamos los componentes de un gráfico. Entonces vamos a seguir con nuestro. Aquí hablamos de lo que es un histograma. Un histograma es un tipo de gráfico que se utiliza, son barras, pero que se utilizan cuando mi variable es una variable cuantitativa continua. Y aquí les aclaraba, ¿no? Un título que tiene que identificar la escala vertical, que generalmente identifica las frecuencias, que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas tiene un gráfico? Un título, un cuerpo y el pie del gráfico. El título, que tiene que representar la variable, el cuerpo donde está el dibujo, y la nota al pie del gráfico de cuál es la procedencia del gráfico. Entonces aquí estamos viendo distintas formas de representar un conjunto de datos. Yo puedo representar mis datos de manera horizontal o puedo representar de manera vertical. Generalmente el eje de las X, que es lo que hemos hecho aquí, mi eje de las X va a contener las variaciones de la variable. El eje de las X tiene las variaciones de la variable, y este eje de las Y's va a representar las frecuencias, ya sean absolutas o ya sean relativas. Cualquiera de las dos va a tener una forma muy semejante, es decir, que si yo hubiese hecho este gráfico utilizando las frecuencias relativas, a ver, aquí no tenemos el total, pero vamos a añadir el total. Y esas serían mis frecuencias relativas. Las voy a copiar hacia abajo. Y podría armar mi gráfico con las frecuencias relativas. Entonces voy a seleccionar selecciono esta columna. Con control puedo seleccionar esta otra columna y le puedo decir insertar gráficos. El problema es esta cosita. Ahora sí, ¿no? Entonces mis frecuencias relativas, si es que usamos esta, aquí podemos apreciar, ¿no? Las frecuencias relativas en la columna, y la forma es exactamente la misma. No hay diferencia en las formas, porque la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta son lo mismo. Entonces, se fijan, la forma no va a cambiar. Los colores, claro, hay que hacerlos manualmente, como los hice hace un ratito, pero quería mostrarles que aquí el eje de las X representa las frecuencias, que pueden ser frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Cualquiera de las dos genera un gráfico semejante. Entonces, también mis gráficos pueden tener una alineación horizontal o pueden tener una alineación vertical. Cuando es vertical, aquí tenemos las frecuencias absolutas. Cuando es horizontal, aquí están las frecuencias absolutas. El diagrama de pastel, que lo acabamos de ver, o también conocido como diagrama de sectores,
que me presenta cada pedacito del pastel como ya sea con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas. Las barras verticales, que son las que acabamos de ver, que pueden tener diferentes formas, ¿no? Pueden tener profundidad y ser gráficos 3D o simplemente planitas. Y aquí tenemos el conocido histograma, que lo vamos a hacer ahorita, y donde ¿por qué es característico o por qué es importante el histograma? El histograma también es un diagrama de barras, pero este diagrama de barras se utiliza para las variables cuantitativas continuas. En este diagrama, las columnas de cada una de las barras se muestra de manera continua. No hay una separación. Por eso les decía que cuando armamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, aquí, entre el límite superior de uno de los intervalos y el límite inferior del otro intervalo, no hay una diferencia. En cambio, si yo, por ejemplo, hago un gráfico que diga número de hijos, digamos, número de hijos que quisieran tener los estudiantes. Entonces, yo no quiero tener ningún estudiante, no quiero tener ni un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, digamos. Y aquí tendríamos número de estudiantes. Les preguntó en la clase y cada uno contestó. Y son sus frecuencias absolutas. Entonces aquí vamos a decir 25 dijeron que no querían tener hijos, 33 dijeron que querían tener un hijo, 56 dijeron que querían tener 2 hijos, solo 20 querían tener 3 hijos, 15 y aquí 7 querían tener 5 hijos. Ahí hacemos nuestra sumatoria y ahí tenemos 156 estudiantes que han sido encuestados. Entonces yo puedo graficar este conjunto de datos y resulta que vamos a hacer insertar, vamos a hacer un gráfico. Voy a elegir un gráfico de barras. Y fíjense cada una de las barras cómo está. Es un gráfico de barras como hace rato. Y en el eje de las X está el número de hijos, ¿no? O sea, podríamos hacer más angostitas nuestras columnas, pero esto es 0 hijos. Esta columna estaría representando 0 hijos. Esto estaría representando un hijo. Y entre 0 y 1 hay un espacio vacío, hay una diferencia. ¿Se dan cuenta? Entre 1 y 2 hay un espacio. ¿Por qué estaría llenado ese espacio? Entre 1,1, 1,2, 1,3. Pero el número de hijos solamente se representa 1, 2 o 3 o 4 o 5. No hay un hijo, 5, un hijo, 2. No hay, ¿no es cierto? Entonces, cuando mi variable es cuantitativa discreta, este gráfico de barras, en cada barra está representando el número exacto, número exacto, número exacto, número exacto. Pero no sucede eso si mi variable es cuantitativa continua. Cuando mi variable es cuantitativa continua, aquí yo no puedo ver una separación. Generalmente, los paquetes estadísticos, si yo me voy a cualquier paquete estadístico disponible, vamos a revisar. Como que es muy facilito de manejar, es el... Vamos a revisar qué paquete estadístico tenemos. No encuentro ningún paquete estadístico.
Minita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis datos en el Minitab, y quiero hacer un gráfico de barras o un gráfico, un histograma. Aquí vamos a recuperar cualquier archivo. Cualquier archivo, vamos a ver. No hay. A ver, vamos a revisar los archivos recientes. Banco. Ya. No. No hay archivos aquí. Vamos a ver qué pasa. No tengo datos, pero vamos a completar nuestros datos. Cuando yo elijo histograma, solo con esos datitos, fíjense, yo he generado mi histograma. Y aquí hay separación porque no hay datos que vayan entre 56 y 57, por ejemplo, no está. Entonces, pero si yo puedo aumentar más datos, de generar aleatoriamente datos. Vamos a generar datos aleatorios. Imagínense que nuestra variable va a ser, a ver, salarios. Y los salarios, vamos a generar salarios que vayan entre 500 como salario más chiquitito y como salario más alto que vaya 5.000. Entonces, voy a hacer grande en cantidad de datos. Estoy generando muchos datos. Ya, 925. Voy a convertirlos en datos, valores. Copiar. Pegado especial y le voy a decir valores. Aceptamos. Y entonces ahí tenemos salarios. Estos salarios los voy a copiar a mi hojita del Minitab. Y en el Minitab voy a decir, quiero, por favor, hacer un pegado y esta variable se va a llamar salario. Esto se va a llamar salario, ¿bien? Y ahora voy a graficar estos salarios. Voy a decir gráfica, un histograma. Aceptamos. No podemos graficar con esto, que es más bonito. Aceptamos. ¿Qué variables en la gráfica? Solo me hace 2. Acepto y lo lindo es que me hace un histograma del conjunto de datos. Y aquí, en este caso, no he necesitado hacer intervalos y directamente el paquete me arma un histograma. Entonces, ¿qué es un histograma? Un histograma es un gráfico que corresponde a las variables que son del tipo cuantitativo continuo.
las variables del tipo cuantitativo continuo me permiten generar un histograma. En un histograma yo tengo un límite inferior, un límite superior, o sea que para armar un histograma, por ejemplo, con estos datos yo tendría que decir entre 46 y 51, entre 51 y 56, entre 56 y 61, entre 61 y 66, entre 66 y 71, entre 71 y 76, entre 76 y 81, y 81, entre 81 y 86. ¿Cuántos hay? Las frecuencias absolutas necesitamos, aquí tendrían que haber 7, 26, 33, 22, 13, 11, 19 y 9. Un total de 140. Entonces, aquí con estos datos yo puedo elaborar mi gráfico. Voy a ir a insertar, voy a elegir el tipo de gráfico que quiero y estoy eligiendo, aquí lo pasa aquí. No es así. Voy a hacer eso. Eso y las frecuencias absolutas, los vamos a llamar así nomás. Entonces selecciono mi conjunto de datos, elijo gráficos recomendados y ahí podemos decir aceptamos. Y aquí, en este caso, seleccionamos y decimos dar formato a la serie de datos. Y aquí hay que ensanchar las barritas. Ancho del rango, a ver, voy a entre 0 y 500, a ver, vamos. 0, ¿cuánto va a ser? Ahí. Ahí. Y entonces aquí recién estaríamos convirtiendo mi gráfico en un gráfico que se conoce como histograma. Entonces, ¿qué es el histograma? El histograma es un gráfico de barras que muestra cómo están relacionadas las variaciones de mi variable entre 46 y 51, es decir, 46 está aquí donde estoy mostrando la cruz y 51 estaría aquí. 51 sería el límite inferior del siguiente intervalo y así sucesivamente. Entonces, en un gráfico de barras, el histograma no es otra cosa que un gráfico de barras para variable cuantitativa continua. ¿De acuerdo? Si mi variable no fuese así, y en el caso del número de hijos que habíamos hecho hace un ratito, selecciono mis variables y digo formato a la serie de datos y mi rango, aquí puedo poner 500 o 400 por lo menos, 500. A mis barritas se hacen más angostitas, ¿no? Entonces esa es la idea. Esto tiene separación entre 0 y 1, hay datos, lo que no pasa en el otro caso. Aquí no hay separación y esa es una variable del tipo cuantitativo continuo. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces hay una infinidad de variaciones en los gráficos. Los tipos de gráficos disponibles son muchos. Vamos a ver qué opciones más tenemos. Y en términos de la estadística hay un tipo de gráfico que no se lo genera en el Excel, pero van a ver qué se llama este tipo de gráfico. Aquí vamos a ver con esta variable nomás.
Ya, entonces hemos visto cómo se construye una variable, un gráfico para una variable cuantitativa discreta, un gráfico para una variable cuantitativa continua. Entonces vamos a pasar a ver un tipo de gráfico. Vamos a decir gráfico y vamos a decir gráfico de tallo y hoja. A ver, ayuden a buscar dónde está el gráfico de tallo y hoja. Gráfico de tallo y hoja. Para la variable C1. Y digo aceptar. Y fíjense qué hace este gráfico. ¿Dónde está mi gráfico? Ya, este es mi gráfico. Este gráfico me está diciendo, hay un dato que tiene el dato 56, hay dos datos que tienen el dato 58, hay dos que tienen 59, hay tres 60, hay uno que es 62, hay uno que es 63, hay tres que son 64 y hay uno que es 65. Ese es el diagrama de tallo y hoja. En realidad, con este diagrama yo puedo volver a representar el conjunto de datos tal cual es. Esa es la idea del diagrama de tallo y hoja. Entonces aquí vamos a revisar el diagrama del tallo y hoja, por ejemplo. Este es el diagrama del tallo y hoja. Entonces, en algunos casos, en este caso, por ejemplo, uno de mis datos era 152, el otro era 165 y el otro era 169. ¿Se dan cuenta? El tallo puede tener un dígito o puede tener dos dígitos. Hay un 175, un 179, un 178, un 180, un 189, un 183 y un 185. ¿Se dan cuenta? Esta es la base y estos serían mis dos dígitos y estas serían sus hojitas. Y las hojitas pueden ir del 0 al 9. Aquí sería 195, uno de los datos. El otro dato era 191 y el otro dato 197. Aquí 200, uno de los datos, y el otro dato, ¿cuánto? 208. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tipo de diagrama que puede representar el conjunto de datos. Y uno de mis favoritos, un diagrama lindo, es este gráfico de caja. El gráfico de caja también se llama un gráfico de bigotes. Este diagrama de caja es muy lindo. ¿Por qué? Porque me representa el conjunto de datos y aquí yo puedo tener la mitad, exactamente la mitad. Después vamos a avanzar lo que es la mediana, pero esta rayita del centro representa la mediana. Aquí representa el cuartil 3 y aquí representa el cuartil 1. Entonces, este diagrama es muy simpático porque me permite ver cómo están los datos y yo puedo hacerlo paralelamente si tengo sexo para los hombres, para las mujeres, digamos, la variable salarios que puede representarse a través de este tipo de gráficos es muy lindo. Se puede hacer grupos y realmente este es uno de mis gráficos favoritos. Y luego tenemos los pictogramas, ¿no? Los pictogramas que son gráficos que incorporan figuritas. Nosotros elegimos qué figuritas vamos a incorporar y podemos hacer la representación, ¿no? Los mayores, los adultos y luego pueden ser autitos. Ustedes ya tienen un mundo por explorar en cuanto a gráficos se refiere. Entonces, los gráficos son importantes para representar los datos. Hay distintas formas, se puede jugar con colores, con profundidades, señalizando, mostrando mucho más. El histograma que se utiliza cuando mi variable es cuantitativa continua y no hay separación entre un intervalo y el otro. En este gráfico, por ejemplo, están representados los puntos medios de cada uno de los intervalos, que también es válido, pero aquí podemos apreciar claramente, mi gato está pisando esto. Entonces, aquí podemos apreciar claramente que no hay una separación entre un
aquí podemos ver los intervalos, ¿no? Límite inferior del primer intervalo, límite superior del segundo intervalo. Límite inferior del segundo intervalo es exactamente el mismo punto. Por eso yo en las tablitas no les pongo cuando nosotros hacemos nuestra variable cuantitativa continua. Para mí sería fácil decir de 46 a 50 y luego aquí de 51 a 55. Pero ahí estaríamos dejando un 1 de espacio, ¿se dan cuenta? Y en realidad la variable cuantitativa es continua. O sea, continúa, no hay separación. Por eso yo no les pongo aquí 50. En el límite superior no les pongo 50 porque no hay una separación, si no habría una separación de una unidad y este gráfico tendría un huequito ahí. No, es continua y por lo tanto se mantiene como continua. Continúa y no hay una separación. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie, hay gran cantidad de gráficos. Y las formas, los colores, ustedes pueden apreciar que con las formas, los colores, se pueden representar los conjuntos de datos. Otro tipo de gráfico interesante se conoce como polígono de frecuencias, y el polígono de frecuencias lo que hace es representar los puntos medios de una variable cuantitativa continua. Y este es el origen de la forma de campana, de la cual se habla mucho en estadística 2. La forma de campana, entonces vamos a irnos a nuestra hoja de Excel. Entonces, si yo gráfico y pongo un punto, ¿dónde está mi punto X? Entonces, imagínense que yo voy poniendo un puntito en la mitad de cada, un puntito chiquito, no vamos a poner. No quiero texto, quiero una elipse, pero chiquita. A ver, una pequeñita, sí. Ahí, un punto medio. Mi punto medio. Mi punto medio. Mi punto medio, punto medio, punto medio. Y aquí un punto medio imaginario de un límite inferior y un límite superior. Y ahí se forma el polígono de frecuencias. Entonces mi polígono iría así. Entonces mi polígono se armaría así. Ahí. Ahí, ahí. Ese es el polígono de frecuencias. Uniendo los puntos medios de cada uno de los intervalos de cada clase. Y un punto imaginario que vendría de ahí hasta ahí. Ese es el polígono de frecuencias. Entonces es la unión de los puntos medios de cada intervalo. El polígono es una representación lineal. ¿Y qué es lo interesante del polígono? Es un precursor de la campana, porque casi siempre que hablamos de distribución de datos, yo les voy a decir la forma de campana se refiere a este polígono con sus curvitas suavizadas. Entonces mi forma de campana es más o menos, estoy en lineal, no va a salir campana. Vamos a elegir esta. Mi forma de campana, por ejemplo, es como una campanita. Y siempre vamos a ir dibujando campanas. Entonces la distribución la representamos como una campana. Cuando hablemos de la mediana, por ejemplo, vamos a decir la mediana tiene el 50% a un lado de la campana y el otro 50% al otro lado de la campana. Pero esta campana se origina en esto, en la unión de los puntos medios y la curvatura suavizada. ¿Listo? Entonces, hay muchos gráficos. Si nosotros nos vamos a insertar cualquier tipo de gráfico, se van a insertar y eligen gráficos. Estamos en un gráfico, digamos. Si nos vamos a insertar gráficos, entonces aquí hay muchos gráficos. ¿Qué gráficos? Todos los gráficos hay. Gráfico de columnas, gráfico de líneas. El polígono se lo va a hacer con un gráfico de líneas, ¿no? Entonces,
el circular, el gráfico de barras, el gráfico de áreas, el gráfico de dispersión que lo vamos a usar en un futuro cuando hablemos de dos variables al mismo tiempo. Entonces ustedes pueden apreciar que para dibujar, y aquí están el gráfico de cajas y bigotes que son mis favoritos, el gráfico combinado. Entonces para hacer los gráficos, el Excel, fabulosísimo, pero también tenemos los paquetes estadísticos que automáticamente me pueden ir generando distintos tipos de gráficos. En la opción de gráficos hay un sinfín de tipos de gráficos en un paquete estadístico, ¿no? Gráficos de cajas, gráficos de intervalos. Entonces el Excel va copiando y va aumentando la gama de variaciones que tenemos en los paquetes estadísticos, pero en resumen, ya estoy tarde, chicos, pero bueno, hemos empezado tarde, lo siento con todas las interferencias que hemos tenido, pero esta parte es muy bonita. Entonces, datos recolectamos, los armamos en tablitas de distribución de frecuencias y luego hacemos una representación gráfica que muestra con un primer golpe de vista qué mensaje me están dando los datos. Entonces vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a continuar y vamos a hablar de las medidas resumen, como son la media aritmética, mediana, moda. Entonces estamos en proceso de avance. No vamos a detenernos porque debemos cumplir materia para el primer parcial. Bueno, chicos, quedamos aquí. Un gusto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a aquello que hemos avanzado. Chicos, no los escucho. Si está todo claro, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, licenciada. Hasta Chao, luego. chicos, que les vaya muy bien. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, licenciada. Chao, chicos. Hasta luego, dice. Chao. Que les vaya muy lindo. Vamos a detener la grabación. Detenemos y un gusto, que les vaya muy lindo.